hay pasiones y miradas. En el medio del arte. Con solo caminar unas cuadras, entramos en contacto con esculturas que embellecen nuestros pueblos y ciudades, dándole al espacio público una profundidad sensible en sus contenidos, característica de nuestra identidad cultural. ¿Qué es la escultura? ¿Cómo trabaja un artista los materiales al momento de crear una obra de arte? Yo lo haría muy sintético. Yo diría que es un poema dicho con formas. La escultura es esencialmente formas corpóreas. Siempre tienen un lugar en el espacio. La escultura, digamos, dentro de las artes plásticas, a nivel formal, es la comprensión de las tres dimensiones. El ancho, el alto y la profundidad es como lo característico del volumen y de la escultura. Es un arte un poco ambicioso, parece, la escultura. Trata como de abarcar el espacio, de imponerse, de darse a ver de una manera un poco prepotente. Es una obra muy pública, tiene como un carácter así público que no tienen otras piezas que las puedes como esconder con mayor facilidad. Escultura puede ser emplazada sin ningún tipo de recordatorio ni que signifique que se está rememorando ningún evento. El monumento siempre tiene relación con el poder. Los monumentos son auspiciados generalmente por los gobiernos, para que se recuerde a quién lo propició, a qué gobierno lo propició, etc. Voy a conocer al escultor Leo Vinci para ver cómo se trabaja una escultura. Maestro, hola. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Adelante. ¿Y qué es ser escultor? Y bueno, yo pienso que ser escultor no es más que... es como ser músico, ser escritor y ser albañil, y ser mecánico, y ser agricultor. Es una de las facetas de la actividad humana. Y yo creo que la escultura, como puede ser la pintura, el grabado, cualquiera de las manifestaciones artísticas, son una forma de lenguaje. Y si es así, si es un lenguaje, como yo creo, es para decir cosas, es para transmitir un pensamiento, es para transmitir una idea, para llegar a los demás. Es un acto de comunicación. De las técnicas más tradicionales serían el tallado, cuando hablamos de tomar un bloque y encontrar lo que está dentro, como decía Miguel Ángel. Pero también el trabajo con arcilla, que se va modelando, el modelado, es decir, tomar una materia blanda y modelar hasta llegar a la forma deseada. Y acá están los colores y las herramientas que usás. Claro, bueno, estos son pigmentos que me sirven para mezclar con el material, herramientas de todo tipo, como verás, qué sé yo, hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Bueno, sí, esto para la arcilla, esto es para el yeso, esta es la arcilla. Oh, qué bueno. Recién cuando entré a la Escuela de Bellas Artes, descubrí la arcilla y volví a mi casa diciéndole a mis padres, me parece que voy a ser escultor, porque yo hasta ese momento pensaba que iba a ser pintor. Yo creo que la escultura tiene un regalo divino, lo llamo, ¿no? Que es el sentido del tacto.
Por el tacto, nosotros que solemos ver por los ojos, no cultivamos demasiado esto, pero los ciegos, sí, uno nos explica de pronto por qué 40 puntitos significan cosas. Le agrega otro ingrediente más, la sensibilidad táctil. Para mí es súper importante. La textura me interesa trabajar justamente, ahora en este momento estoy trabajando con textil, porque la tela tiene como una riqueza expresiva, súper plástica y súper interesante. Podría ser como, sí, como la paleta de colores de un pintor. Las texturas, las diferentes formas, tramas. ¿Cuáles fueron los artistas y cuáles las obras que definieron el arte que llamamos escultura? $20.000 a.C. Prehistoria. Desde sus primeras expresiones, el ser humano utiliza los materiales a su alcance, piedra, madera o arcilla, para elaborar los objetos de su cotidiano, pero también para representarse a sí mismo y a los animales de su entorno. 2500 a.C. Egipto. Esculturas y relieves son fundamentales en la religión egipcia. Se realizan en notables dimensiones en los templos y a menor escala en el interior de las tumbas. Siglo IV a II a.C. Grecia. La temática escultórica se centra en el ser humano y alcanza un gran naturalismo. Corresponde a una concepción ideal. Se utiliza la sección áurea, una fórmula matemática que expresa la relación armónica entre las partes y el todo. Siglo XII después de Cristo. Francia. En el período gótico, las catedrales se colman de esculturas de la imaginería católica, cumpliendo una función religiosa y didáctica. Se las llamó Biblias en piedra. Siglo XVI. Italia. Renacimiento. Miguel Ángel, pintor, arquitecto y escultor, investiga profundamente el cuerpo humano y representa como nadie su tensión vital. Siglo XVIII. Brasil. Francisco Lisboa, llamado el Aleijadinho, el artista barroco más grande de América, realiza tallas religiosas en madera policromadas fuertemente expresivas. Por una enfermedad degenerativa que atrofió sus manos, se hace atar las herramientas a los brazos. De ahí su apodo, Aleijadinho, que significa lisiado. Siglo XIX. Francia. Auguste Rodin pone fin a la imitación vacía y pedante en la escultura. Retoma la búsqueda de fuerza y vitalidad de Miguel Ángel. Inicia así la escultura moderna como un lenguaje más expresivo. En 1910, el gobierno argentino recibe una copia de El Pensador, una de sus obras más importantes. 1903. Argentina. La escultora Lola Mora dona a la Municipalidad de Buenos Aires su Fuente de las Nereidas, la obra más significativa de la artista. 1917. Estados Unidos. El surrealista francés Marcel Duchamp expone en un salón un urinario al que titula Fuente. Es un concepto escultórico radical, donde se propone que cualquier objeto realizado por el ser humano pueda ser considerado una obra de arte, pues esta apreciación es totalmente subjetiva. Esto sienta las bases del arte conceptual contemporáneo. 1945. Argentina. Ennio Iommi, del grupo Arte Concreto Invención, modifica la escultura nacional al introducir la abstracción y abandonar el cuerpo humano como temática. Utiliza alambres, metal, luz, volúmenes y espacios virtuales. 1969-1970. Víctor Grippo, artista argentino reconocido internacionalmente, realiza una obra innovadora de profunda reflexión política. Utiliza mecanismos del campo de la física y elementos orgánicos en trabajo que se van transformando durante la exposición. Testimonia así el triunfo de la naturaleza sobre la hipertecnología en América Latina. 1976. Con el golpe militar, la escultura argentina entra en un cono de sombra. Las búsquedas creativas y críticas son prohibidas. Se clausuran exposiciones, posibilidades de experimentación y la formación artística. Amenazados y perseguidos, los artistas que pueden se exilian o se encierran en su taller. 1983 hasta hoy. La escultura, con posibilidades ahora de expresarse y de innovar, se nutre de interconexiones entre las diversas disciplinas y medios artísticos, como el cine, el video, la música, el teatro o desde el campo de la ciencia. Las fronteras entre las artes y las diferentes disciplinas se difuminan. Se bucea también entre distintas corrientes estéticas, con una clara orientación hacia el trabajo conceptual de reflexión política y social.
comienza la escultura? Y uno nunca sabe exactamente en el momento que comienza, porque a veces comienza mientras uno viaja en un ómnibus, otras veces comienza mientras manipula el material y sin saber exactamente a dónde va a llegar esa manipulación, pero siempre hay de alguna forma un soporte que tiene que ver con vivencias que uno va teniendo a medida que va pensando, va viviendo en la realidad. El boceto en realidad es siempre necesario en la escultura cuando uno quiere trabajar en tamaños grandes. Y lo que yo intento hacer no es la representación a través de la figuración, a través de las formas anatómicas del hombre, pero trato justamente de que la materia adquiere energía propia. Lo ideal para mí es que la escultura, cuando uno la termina, se independice de uno y sea un ser nuevo que aparece en la realidad. Entonces, primero la idea, después el boceto. Primero la idea, que en el boceto se va transformando, y para sorpresa a veces de uno mismo, sí, que nunca es exactamente lo que uno imaginó al principio. Y después la obra. Y después el traslado al tamaño. ¿Y los elementos que usaste en esta obra? Bueno, esto es un material, esto es cemento con aditamentos, ¿no?, que le dan una gran fortaleza con fibra de vidrio, en fin. Y bueno, esta es una forma que yo tengo de hacer cosas de gran tamaño que no sean excesivamente pesadas. Parece ser que la escultura tiene vocación de eternidad, porque los grandes acontecimientos de la historia, los egipcios, los griegos, los renacentistas, siempre trabajaron con materiales que desafían al tiempo. Y hay algunos que lo desafían mucho más que otros, es cierto, pero en la actualidad también existen materiales que son efímeros. Hay un mayor aprovechamiento de los materiales, entonces por ahí se usa mucho más el ensamblaje, la madera, los objetos. Y las tradicionales, que ya me pasa que quedan bastante atrás o pasan a otro plano, son la talla en madera, la talla en piedra, bueno, el modelado y posterior moldeado y después definitivo en bronce. Desde que empecé a trabajar en arte me interesó observar las situaciones reales. Me interesa que un objeto cotidiano o algo que cualquier persona le puede pasar por las manos esté transformado en una obra. Como que algo que es abyecto o es basura o es algo despreciado por todos puede tener el camino inverso y transformarse en una pieza o en una obra. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a ensayar? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué increíble este lugar. Es un pequeño museo, pero de gran corazón. Giula, ¿qué es una escultura? En primer lugar, la noción de escultura es un volumen en el espacio y que ocupa un perímetro determinado en el espacio. ¿Y la escultura? ¿Estábamos acostumbrados a verlo de un determinado material? O sea, ¿la escultura es de todos los materiales? ¿Qué diferencia hay con una estatua, por ejemplo? La estatua es estática. Eso mismo significa que lo mío es móvil y cinético. ¿Y cuándo empezó a hacer esto? Desde los 14 años. Empecé a hacer pequeñas muestras, digamos. Por ejemplo, yo tenía 20 años y ya aparece el Rogi, que es una escultura de madera que es móvil, articulada, y que es la primera escultura cinética también en Latinoamérica. Esta es la primera escultura móvil. Articulada, cinética, que se hizo con las consignas de arte abstracto o concreto. Te voy a hacer caminar sobre esto, vení. Resiste 2.500 kilos, no tengas miedo, es acero inoxidable. Bueno, ahora si vas a alguien y le decís,
alguien que vos quieras mucho, le decís, he caminado sobre la luz, ¿te va a creer? No. Y caminé sobre la luz. Pero caminaste sobre la luz. Es un hecho concreto, es real. Pone la sociedad al artista. Y lo niega porque no están los parámetros lógicos. Pero después, cuando la obra se impone por sí misma, ya hay una aceptación de una gran parte de la sociedad, lo acepta, y ahí tiene que luchar el artista para que cada vez más tenga una vigencia, digamos, no mucha, solamente de 5 o 6 siglos. En la provincia de Salta, el 17 de noviembre de 1866, en una acomodada familia burguesa, nace la primera y una de las mayores exponentes de la escultura argentina, Dolores Mora Vega, quien será conocida como Lola Mora. Tras recibir la mejor de las educaciones junto a sus hermanos en Tucumán, Lola se traslada a Buenos Aires, favorecida por una subvención para sus estudios artísticos. Apoyada por el general Roca, el Congreso le otorga una beca para perfeccionarse en Roma, una tradición impuesta desde 1700 por los artistas franceses, que consideran a Roma como el paso previo a la consagración. Francia, a su vez, es el modelo que imita toda Latinoamérica. En Italia, Lola estudia con Giulio Monteverde, escultor académico de renombre dedicado a la realización de monumentos, por aquel entonces una actividad lucrativa. Las esculturas públicas proliferan por favorecer la construcción del poder político. Al ser símbolo de cultura, colocan a sus próceres como modelos y publicitan el gasto en obra pública del gobierno, que debido al alto costo de los materiales, es prácticamente el único capaz de costear las esculturas realizadas por encargo. Se establece así un vínculo estrecho entre los artistas y el poder, que deja a los creadores muy expuestos a los caprichos de la política. En 1900, Lola Mora regresa al país y negocia los primeros trabajos con el Estado, como la estatua de Juan Bautista Alberdi, a pedido del gobierno tucumano. El municipio de Buenos Aires acepta su propuesta para esculpir la Fuente de las Nereidas, proyectando su emplazamiento en Plaza de Mayo. Se le pide además la realización de 5 alegorías que serán ubicadas en el Congreso. La fuente se inaugura en 1903, pero la sociedad, aún victoriana, considera licenciosas y libidinosas las esculturas que muestran, sin recatos, los cuerpos desnudos emergiendo triunfalmente de las aguas. Además, se critica a Lola por trabajar en su taller usando pantalones, asociado a lo masculino. La presión obliga al traslado de la fuente a un lugar entonces alejado, la Costanera Sur, su ubicación actual. Lola Mora realiza numerosas obras en el país, pero será víctima de otra discriminación aún mayor. La pérdida del poder del Partido Conservador que la había apoyado significa el retiro de sus alegorías del Congreso, la dispersión de sus obras por las provincias y la suspensión de los encargos oficiales, fundamentales para la carrera de un artista en esos tiempos. Lola, desilusionada, abandona la escultura y fallece en 1936 en Buenos Aires. Años después, su fecha de nacimiento será instituida como el Día Nacional del Escultor Argentino. Digo algo que tiene que ver con el rol que estamos cumpliendo nosotros en este momento de la historia de la cultura argentina. Nosotros, que no tenemos pasado, somos los que estamos creando el pasado de nuestros futuros descendientes. O sea, estamos generando el pasado. La única posibilidad que uno tiene para crear algo auténtico es tener en cuenta su propia vivencia, su propia interpretación de la realidad, su propia reacción frente a una realidad que de alguna manera nos condiciona.
y estar seguro que eso que uno genera finalmente va a ser algo que cree el caldo de cultivo para que otros que nos sigan puedan tomar esa referencia y generar lo propio. Así que, bueno, es el rol que tiene cada uno en el momento histórico que le toca vivir. Los diccionarios incorporan los usos que hacemos de las palabras, fijan los valores que los grupos sociales les asignamos a estas. Revisarlos y poder cuestionar cómo hablamos en torno al arte, quizá nos permita romper el invisible cerrojo del mito. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hablamos de talento? De la familia de la palabra griega talenton, que nos llega a través del latín talentum, referida a la capacidad o dotes naturales. Hoy, la Real Academia Española define el talento como inteligencia, capacidad intelectual; aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación; moneda de cuenta de los griegos y de los romanos. Esta última acepción nos alerta, pero si buscamos las primeras utilizaciones de la palabra, podemos llegar a comprender por qué le damos el valor de dotes naturales. La etimología nos dice que, para los griegos y los romanos, el talento era una moneda de oro, y que es posible que la palabra castellana se deba a una parábola evangélica. Esta se refería a los servidores que sacaban frutos de los talentos confiados por su amo, mientras que otros sirvientes enterraban sin provecho ese tesoro. De allí el tránsito a tener que aprovechar los dotes naturales, ya que la relación con el amo era concebida como natural. En la Edad Media, el clero consideraba más importante la buena voluntad que la inteligencia, y la palabra talante, voluntad, de la misma familia, se generalizó. Así, lo que en un principio designaba un objeto, se hizo cuerpo y pasó a lo largo de los años a mitificar una supuesta capacidad natural del hombre. El talento es impulso, y es producto del trabajo que atraviesa la obra y le da vivacidad. Lejos de cualquier capacidad innata o natural, el talento es, a la vez, motor y fruto del entrecruzamiento de las experiencias de los hombres y las mujeres. Entonces, para aprovecharlo, no es posible esperarlo. Es necesario dedicarle tiempo y esfuerzo. Solo del trabajo puede obtenerse más o menos talento. Los escultores, a su manera y con su creatividad, son quienes con su sensibilidad le dan profundidad a un arte plástico que conjuga la abstracción con el compromiso real, por darle forma a una visión contemporánea del mundo. Para ser escultor o para ser pintor, una de las cosas más importantes es la observación. La observación y el querer construir, el querer, no sé, construir cosas. O sea, a mí me parece un oficio muy copado y muy noble por eso, porque no solamente uno aprende a hacer una forma, sino que aprende un montón de cosas para llegar a esa forma. Entre otras cosas, la escultura forma parte del arte en general, que es el testimonio o es la memoria de la expresión de la humanidad. El ser humano necesita verse objetivamente, fuera de él. Un sonido, Mozart cuando emite un sonido, donde estaba antes no se sabe, lo elaboró él y lo puso en la sociedad. Seguimos todavía escuchándolo y creo que eternamente, en el caso de algunos. El arte es una creación de la cual uno está obligado a seguir no unas leyes determinadas. A veces se quiebran esas leyes, pero el arte es permanente. El arte no es pasajero, cambia la sociedad. No es una superestructura ideológica inamovible. Al contrario, supera a las estructuras ideológicas. El instinto me gobierna bastante a mí, desde niño hasta mi época actual. Entonces, lo que tengo cerca, lo que pienso, lo que siento, de lo que me entero,
me impresionan de una manera particular como a todo el mundo. Me voy a dormir con él, me levanto con este sentimiento, me persigue el sentimiento, yo persigo a esto. Entonces no cabe duda que tengo que empezar a sacar desde un embrión a veces mínimo, que se traduce en un pequeño dibujo o una pequeña modelado en cera, y entro haciendo un diálogo con esa realidad que pongo como objeto delante mío, y que ella me empieza también a responder.